¿cómo están? Buenas. Mi nombre es Venus Angélica Delgado y en esta clase vamos a estar viendo ya lo que serían las hojas llevadas a la práctica, ¿sí? Vimos las hojas en cartulina, vamos a llevarlo en práctica a las uñas porque debemos de tener en cuenta que hacer pinceladas en hoja, en cartulina, no es lo mismo que hacer en las uñas. ¿Por qué hacemos las prácticas en la cartulina o en la hoja? Es porque hemos de saber qué movimientos realizar, el tamaño, conocer los productos, conocer nuestro pincel. Pero muy importante que toda esa práctica la llevemos a las uñas, porque las uñas tienen una textura diferente, el esmalte que estemos utilizando y el acabado que tenga ese esmalte igualmente va a influir demasiado a la hora de hacer una pincelada. Entonces vamos a empezar a realizar este diseño. Es un diseño muy sencillo porque vamos a estar viendo más que todo la práctica de la clase pasada. Entonces, pues no siendo más, vamos a iniciar. Voy a empezar con este pincelito plano. También, chicas, antes de empezar quiero recordarles que en la página de Facebook, en YouTube, en Instagram tenemos este curso de pinceladas para que estén súper pendientes y para que estén alertas y pongan la campanita de notificaciones, chicas, con todo para que no se pierdan de ninguna clase, y también de los cursos de maquillaje que también se van a estar subiendo aproximadamente una clase o dos clases por semana, entonces para que estén súper pendientes. Y bueno, pues no siendo más, vamos a iniciar con mi pincel obtuso. Recuerda que debemos de saber qué pincel utilizar cuando vamos a hacer la pincelada, dependiendo del tamaño de la uña, dependiendo de lo que vayamos a realizar, de qué tan grande lo queremos, el espacio que tenemos sobre la uña. Así mismo utilizamos un pincel. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un pincel muy grande y tengo una uña muy pequeña, pues obviamente voy a hacer algo muy grande. Entonces ahí debemos de conocer un poco los tamaños del pincel. En este caso voy a utilizar este pincel. No es un tamaño muy pequeño, pero tampoco es muy grande. Yo diría que es un tamaño mediano y me va a ayudar mucho a que ustedes puedan apreciar lo que sería la forma de lo que vamos a hacer el día de hoy. Voy a estar utilizando los mismos tonos de la clase pasada, que serían los verdes y un tono amarillo pastel. Recuerda que estos son de la marca One Shade, que es mi marca, que la tengo de venta en la tienda. Por acá por mensaje interno me puedes escribir por si quieres tenerlos. Hacemos envíos a todo Colombia. Aquí estoy descargando la pintura, vuelvo y cargo. Cuando recién lo vamos a empezar a hacer, debemos de hacerlo por lo menos 2 veces para que los tonos se combinen y se saturen sobre el pincel. Y listo, aquí el esmalte no está matificado. Si tienes una pintura que de pronto se dificulta un poco más a la hora de aplicarla, entonces sí deberías de matificar, porque es un poco más fácil para que el pigmento se adhiera. En este caso no lo hace matificado, para que ustedes vean que también pues no necesitamos matificar una uña. Y vamos a empezar a hacer las hojitas. Estas hojitas que vamos a hacer, la vamos a hacer como haciendo de cuenta que tenemos ramitas. También si quieres la puedes hacer, las ramitas. Yo la voy a hacer de último. Por ahora vamos a hacer es más que todo la práctica. Estas ramitas van a ir hacia arriba, ¿sí? Entonces vienen desde acá abajo hacia arriba y vamos a empezar a hacer estas hojitas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con una hojita a un lado. Entonces vamos en diagonal, presiono y levanto, ¿sí? Ahí tenemos la primera. Voy a hacer otra por aquí. Entonces presiono y levanto. Recuerda que los primeros trazos es para más que todo hacer la estructura,
Ya a medida que vayamos avanzando y con las segundas capas, pues va a ser para lograr una mayor saturación. Aquí igualmente voy a empezar a presionar, levantar. Miren que el movimiento es muy básico, chicas. Solamente estoy presionando para un lado y levanto con la mera punta. Hasta ahí puedo dejar esa. Voy a hacer otra por acá. Vamos a hacerlo en diferentes posiciones para que ustedes puedan practicar muchísimo mejor. Presiono, levanto, siendo de cuenta que la ramita viene desde acá hacia arriba. Aquí al ladito, pero en posición invertida, voy a hacer otra. Presiono, levanto. Acá igualmente, seguidito, presiono, levanto. Esta ramita se va a extender un poco más, presiono, levanto. Ven que yo hago una hojita más cerca de la otra cuando son invertidas para no perder el ritmo. Presiono y levanto. Ya se me ha acabado la pintura, entonces como pueden ver ya la pigmentación va bajando un poco. Ahora vamos a volver a cargar el pincel. El movimiento que yo hago es muy pequeñito y entonces entre más pequeña quieran su hoja, el movimiento debe ser más pequeño todavía. Si ustedes quieren una hoja muy grande, presionen bastante y alárguense, pero como son hojas pequeñas, pues no vamos a hacer eso. En la misma posición y tratando de tener el mismo movimiento, vamos a empezar a saturar. Presiono y levanto. Ven que ya ella coge. Otra vez presiono y levanto. Este pincelito, a pesar de que se ve muy pequeño, él se puede presionar y puede hacer hojas mucho más grandes. Entonces por eso trato de utilizar solo la punta para que las hojas no me salgan tan grandes. Entonces eso también debes de tenerlo en cuenta. Si tú quieres unas hojas muy grandes, presiona tu pincel. Si no, con la mera puntica presionas y levantas. Otra vez. Aquí esta la cogí hacia abajo. También tengan presente cómo hicieron sus hojitas. Presiona y levanta. Y por eso es muy importante que tú practiques en la cartulina para tú saber. Yo la cogí de esta forma. Si presiono hacia este lado, se levanta así. Si presiono hacia este otro, este es el ángulo que daría. Siempre trata de conocer los movimientos que debes de hacer para poderlos realizar adecuadamente. Igualmente, chicas, voy a tratar siempre de explicarles de una u otra forma para que ustedes lo puedan entender mejor. Acá igualmente, más pequeña, presiono y levanto, presiono y levanto. Por aquí igual, presiono, levanto, presiono, levanto, presiono y levanto. A la hora de estar haciéndolo en un esmalte que no tiene mate, debemos de revisar si de pronto nuestra pincelada requiere de un segundo o un tercer pasón. Hay veces que tenemos diseños que no requieren de un tercer pasón, pero en este caso, como las hojas son una de las lo que más se utiliza acá en la uñita, es como el protagonista, entonces pues sí requerimos de realizar un tercer pasón para que se aprecien muchísimo mejor y para definir muchísimo más. Si lo estamos haciendo con un tono mate, créanme que sería muy distinto con el matificante. Y el matificante pues es un esmalte
tradicional que matifica. Si lo hacemos con semipermanente, igualmente el matificante es un esmalte que opaca, perdón, disculpen la redundancia mía, pero sí, es un esmalte que opaca la uña y esto ayuda a que el pigmento de la pincelada se adhiera muchísimo mejor. Y miren que ya con los tercer pasones se empieza a apreciar muchísimo mejor. Sí, y este es un diseño con hoja sencilla. Después tendremos diseños con hoja compuesta, pero por ahora yo quiero que practiquemos este tipo de diseños. Vamos a utilizar un pincel fino y pinturita y vamos a realizar unos trazos que salgan desde abajo de la punta, tocando esa parte de las hojitas. Como les digo, esto lo pueden hacer al principio. Trato de que el trazo sea de mayor grosor hacia menor grosor. Y esto lo hago presionando más el pincel y a medida que voy avanzando, solo toco con la mera punta. Y acá retiramos el exceso y hacer otra pequeña ramita. Igualmente esto que estamos haciendo, si trabajan con acrílico, con geles, con semipermanente, todo esto lo pueden realizar de la misma manera. Y tenemos grupo de WhatsApp para que se animen y me escriban por interno para enviarles el enlace y por allí yo les envío con muchísimo gusto los enlaces de cada clase. Entonces pues para que se animen, chicas. Acá estoy haciendo una ramita porque veo que esta parte me quedó de pronto como un poco sola. Y voy a aprovechar para hacer esta zona acá abajo con este pincel que es mucho más pequeño. Recuerda que a la hora de coger cada pintura debemos de hacerlo con el pincel acostado y lo hacemos de esta forma. Miren, ahí se alcanza a apreciar que cogemos 50-50 y la hora de descargar debemos de hacerlo con mucho cuidado para no perder el equilibrio y que de pronto vayamos a pasar de un tono al otro para no combinarlos. Después de hacer esto, entonces igualmente con la mera punta vamos a realizar el trazo. En este caso lo voy a hacer por acá, entonces presiono y levanto, y lo mismo por este lado, presiono y levanto. Si ustedes notan, son los mismos movimientos, entonces tratemos de practicar muchísimo y eso es lo más importante para que podamos realizar esto mismo en cualquier tipo de pincel. Si ustedes lo aprenden en un pincel más grande, lo van a poder hacer en un pincel más pequeño. Practíquenlo con los dos pinceles para que le puedan coger el tiro y lo puedan hacer muchísimo mejor.
Y pues bueno, esto ha sido todo por la clase el día de hoy. Espero les haya gustado. Fue con muchísimo amor, chicas. Recuerda comentar, compartir, mencionar a las personas que pronto sepan que necesitan esta clase. Y pues no es más, muchísimas gracias a todas por verme, muchísimas gracias por esperarme y nos vemos en un próximo video. Chao.